Hay momentos en la historia que parecen demasiado terribles para ser reales. Momentos que, vistos desde la distancia, adquieren una dimensión casi mitológica. Historias que escuchamos una y otra vez y que terminan convirtiéndose en cifras, fechas o titulares. Pero detrás de cada una de esas cifras hubo personas que respiraron el aire contaminado sin saberlo, personas que recibieron órdenes imposibles, personas que intentaron salvar vidas mientras el peligro permanecía invisible. Chernobyl, la miniserie estrenada en el 2019, nos obliga a mirar de frente uno de esos momentos. No solo reconstruye una de las mayores catástrofes tecnológicas de la historia, también nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando la verdad se convierte en una amenaza para quienes tienen el poder? Porque esta no es únicamente una historia sobre radiación, es una historia sobre el costo de las mentiras. La madrugada del 26 de abril de 1986, en la central nuclear de Chernobyl, ubicada en la entonces Unión Soviética, una prueba de seguridad salió terriblemente mal. Lo que debía ser un procedimiento rutinario terminó provocando una explosión que destruyó el reactor número 4. La liberación masiva de material radiactivo contaminó enormes regiones y se convirtió en uno de los peores desastres nucleares de la historia. Sin embargo, cuando ocurrió la explosión, casi nadie comprendía la magnitud del problema y algunos simplemente se negaban a aceptarla. La miniserie nos introduce en aquel caos a través de científicos, trabajadores, políticos y ciudadanos comunes, de personas atrapadas en una situación que parecía imposible de controlar. Desde los primeros minutos queda claro que la amenaza más peligrosa no es el fuego, no es el reactor, ni siquiera la radiación. La verdadera amenaza es la negación. Uno de los mayores logros de Chernobyl es que convierte algo invisible en una fuente constante de terror. La radiación no tiene rostro, no hace ruido, no persigue a nadie, no aparece como un monstruo en pantalla y sin embargo se siente presente en cada escena. Los personajes caminan hacia ella sin verla, la respiran, la tocan, la llevan consigo y el espectador sabe algo que ellos todavía ignoran. Esa diferencia genera una tensión extraordinaria, una sensación de fatalidad que acompaña toda la narración. La serie fue creada por Craig Mazin, un hombre que sorprendió a muchos. Hasta entonces era conocido principalmente por escribir comedias y proyectos alejados del drama histórico. Cuando anunció que quería desarrollar una miniserie sobre Chernobyl, muchos dudaron. Parecía un tema complejo, delicado y difícil de adaptar, pero precisamente esa dificultad terminó convirtiéndose en una de las mayores fortalezas. Mazin pasó años investigando documentos, testimonios, informes científicos y relatos de supervivientes. Su objetivo no era simplemente recrear los hechos, quería comprender cómo una tragedia de semejante magnitud había sido posible y sobre todo quería entender qué papel habían jugado las mentiras. Más tarde explicaría que la pregunta central de la serie era muy sencilla: ¿cuál es el precio de las mentiras? Esa idea terminaría convirtiéndose en el corazón emocional de toda la historia. Uno de los mayores desafíos del guión consistía en transformar enormes cantidades de información técnica en una narrativa emocionante. Hablar de reactores nucleares, física atómica y procedimientos científicos podía resultar abrumador para muchos espectadores. Por eso el guión toma decisiones inteligentes. La información nunca se presenta como una clase, se descubre a través de conflictos humanos, a través del miedo, de la incertidumbre, de las decisiones imposibles y de las consecuencias de cada error. Gracias a eso, incluso quienes no tienen conocimientos científicos pueden comprender la gravedad de lo que está ocurriendo. Otro reto importante fue encontrar el equilibrio entre precisión histórica y narración dramática. Algunos personajes representan a varias personas reales combinadas en una sola figura para simplificar acontecimientos extremadamente complejos. La científica Ulana Komjuk es quizás el ejemplo más conocido. Aunque no existió como persona individual, simboliza el trabajo de numerosos investigadores que participaron en la comprensión del desastre. La decisión permitió mantener el ritmo narrativo sin perder la esencia de los hechos. En cuanto a la producción, el nivel de detalle fue impresionante. Aunque la historia transcurre en Ucrania y Bielorrusia, gran parte de la serie se filmó en Lituania. Los diseñadores de producción dedicaron meses a recrear la estética soviética de los años 80. Vehículos, uniformes, apartamentos, oficinas, escuelas, todo fue construido con una obsesión casi documental. Algunos miembros del equipo comentaron que estar en ciertos escenarios era como viajar en el tiempo. La sensación de autenticidad terminó convirtiéndose en una de las características más admiradas de la serie. Las actuaciones también desempeñaron un papel fundamental. Jared Harris interpreta al científico Valery Legasov con una mezcla extraordinaria de inteligencia, cansancio y humanidad. Stellan Skarsgård aporta profundidad
al político Boris Skarbina, quien experimenta una de las evoluciones más interesantes de la historia. Y Emily Watson ofrece una interpretación sobria y poderosa en el papel de Ulana Kumjuk. Sin embargo, quizá lo más admirable es que ninguno intenta convertirse en protagonista absoluto. Todos trabajan al servicio de la historia y de las personas reales que inspiraron esos personajes. La música merece una mención especial. La compositora islandesa Hildur Guðnadóttir decidió alejarse completamente de una banda sonora tradicional. En lugar de recurrir a grandes melodías o cristales, grabó sonidos industriales reales, tuberías, máquinas, metales, vibraciones mecánicas. El resultado fue una experiencia sonora inquietante y profundamente inmersiva. La música parece surgir del propio reactor, como si el desastre respirara bajo cada escena. Es una de las bandas sonoras más originales e inquietantes de los últimos años. Aunque la famosa serie de televisión de HBO recreó este momento con un suspenso aterrador, la realidad tuvo giros históricos y secretos que la pantalla no nos mostró y que se parecen más a la vida real que a una película de Hollywood. Aquí les van algunos datos de la verdadera historia detrás del drama, pero que para no matarte las ganas de ver la serie, solo te menciono y dejo a tu juicio descubrir. Los buceadores que sobrevivieron a la muerte, el mito del bebé, esponja y el contagio, personajes inventados y juicios de película, el helicóptero y los mineros vestidos. Chernobyl no fue una historia de héroes perfectos y villanos de caricatura, fue el reflejo de un sistema político que intentó ocultar sus errores y de miles de ciudadanos comunes que, sin buscar la fama ni el heroísmo, hicieron su trabajo para salvar al mundo de un enemigo que ni siquiera podían ver. Sin embargo, cuando Chernobyl se estrenó en el 2019, la respuesta fue extraordinaria. Críticos y espectadores coincidieron en que estaban ante una de las mejores miniseries de la década. La producción fue elogiada por su rigor histórico, su tensión narrativa y sus interpretaciones. Con el tiempo se convirtió en una de las series mejor valoradas de la historia de la televisión. También despertó un renovado interés mundial por el accidente real. Miles de personas comenzaron a investigar los acontecimientos de 1986, leer testimonios y aprender sobre energía nuclear y la historia soviética. Pocas producciones logran generar un impacto cultural tan profundo. Pero quizás el aspecto más fascinante de Chernobyl es que su mensaje sigue siendo relevante décadas después, porque la serie no habla únicamente del pasado, habla del presente, habla de sistemas que prefieren proteger su imagen antes de enfrentar la realidad, habla de instituciones que esconden errores, habla de líderes que confunden admitir un problema con mostrar debilidad y habla de personas corrientes que terminan pagando las consecuencias de esas decisiones. Por eso la historia resulta tan inquietante, porque no parece lejana, parece posible. Al terminar Chernobyl, uno no recuerda solamente la explosión, recuerda los rostros, las decisiones, los silencios, los sacrificios y sobre todo recuerda una idea que atraviesa toda la serie. La verdad puede ser incómoda, puede ser dolorosa, puede incluso resultar aterradora, pero ignorarla nunca la hace desaparecer. Tarde o temprano la realidad termina imponiéndose y cuanto más tiempo intentemos ocultarla, mayor suele ser el daño. Quizás esa sea la razón por la que Chernobyl continúa resonando con tanta fuerza, porque detrás de la historia de un reactor nuclear hay una reflexión profundamente humana. La verdad tiene un precio, pero las mentiras también, y a veces el costo de ocultar la realidad puede ser mucho más devastador que enfrentarse a ella, porque aquella noche de abril de 1986 no solo explotó un reactor, también explotó la ilusión de que la verdad podía permanecer enterrada para siempre.